Damos la bienvenida al señor Emiliano Acosta. ¿Cómo estás, Emi? Buen comienzo de semana. Suerte, intentando descansar un poco más de lo normal, pero bueno. Pero bueno, son rachas laborales, Son rachas Hay que laborales. aprovecharlas. Y sí, bueno, tenemos la suerte de que hay trabajo por el momento, así Sí, que es importante esto. Bueno, vamos a hablar de deportes. ¿Qué te parece si comenzamos con los equipos locales? Creo que sonreímos luego de este fin de sí, semana con los locales, y ¿no? más Central. Sí. Bueno, Central contame. sonríe. Bueno, Central tuvo un enfrentamiento con los Andes, que se lo llevó 1-0 con el gol de Francisco Borda a los 15 minutos. Este triunfo es muy importante porque recordemos que Central estaba hundido en el último en la tabla de su zona y este es como que le da un respiro. Aún así, no tanto porque Chaco Forever hizo lo suyo, tuvo que ganar, digamos, lo que hace que Central todavía no pueda salir del puesto de descenso, pero creo que las victorias son importantes y más intentando sumar rachas para afrontar lo que queda de campeonato y para mejorar, porque Central Norte venía de rachas sin victorias, 5 o 6 partidos sin conocer la victoria, y este es como un puntapié o el inicio, esperemos, para poder hacer que Central salga a flote. Después tuvimos el triunfo de Gimnasia, que fue de visitante a la cancha de Temperley y que se lo llevó 2-1. Eh, Acá fue importante los goles de Gordillo y de Guanini. Y mientras tanto, para el gasolero, el gol del descuento lo hizo Auche. Un Gimnasia que no va a tener descanso en esta parte ya porque no vuelve a Salta directamente, sino que se queda en Buenos Aires porque tienen un enfrentamiento que corresponde a la fecha 21 del campeonato. Es una fecha que tiene que recuperar contra el Magro. También un triunfo importante para Gimnasia para poder pensar en la clasificación para entrar después a los octavos, 16avos de la Primera Nacional para buscar el ascenso. Yo sueño con un Gimnasia en primera todavía, Mira. de, ¿Vos sos de de volver, Gimnasia? yo sí de Gimnasia, Bien. de que pueda volver y podamos ver un equipo salteño en la primera división. Después tuvimos a Juventud Antoniana. Juventud que comenzó la participación del torneo federal por el Nanogal del torneo y que tenía una complicada. Creo que era el partido más complicado que podía tener Juventud en este momento, que fue contra Olimpo de Bahía Blanca, uno de los mejores equipos del torneo, y que se trae un empate, pero es siempre importante, digamos, no restar o intentar sumar puntos, todos los puntos posibles y que ahora va a buscar hacerse fuerte acá de local al recibir a Alvarado de Mar del Plata. Y bueno, tuvimos lo que fue la liga profesional, Sí. una liga que ya empezó y que bueno, están pasando muchas cosas. Equipos importantes las tienen muy difícil y creo que los equipos que se piensan siempre son de tabla para abajo, la están remando y la están peleando y son creo los verdaderos protagonistas de esta parte del torneo. Los resultados más importantes que teníamos, bueno, fue el empate de Estudiante de Río Cuarto contra Banfield. Después tuvimos el encuentro de Gimnasia de Mendoza que derrotó 2-1 a Unión. Argentino que dio la sorpresa y le ganó como visitante a Belgrano de Córdoba. Estudiante que goleó 3-0 a Defensa y Justicia. Y después tuvimos un Aldo Civi que cayó contra Gimnasia de La Plata, que ya viene con 2 triunfos seguidos. Y Barraca Central, sorpresivamente, vuelve a la victoria también contra Deportivo Riestra. Ese es un clásico de potrero prácticamente, se puede decir, lo que tenemos en primera división. Y también tuvimos la sorpresiva victoria de Tigre, que lo gana 3-1 a Racing, con goles del Piti Martínez, Martín Garay e Ignacio Russo. Y bueno, para Racing descortó Vergara. Este equipo de Racing muy desaliñado, muy desconocido, creo que los refuerzos no le han venido bien por el momento, pero que todavía tiene que seguir buscando porque con el mercado que está haciendo Racing se tendría que plantar como uno de los protagonistas del torneo, pero no está sucediendo eso. Una alineación con un Graneviter que viene de jugar en el fútbol ruso que está muy desbalanceado, una delantera que hace mucho creo que ha perdido su potencial y que le queda únicamente seguir peleando y seguir remándola
Y después tuvimos un empate que fue un Boca contra Newell's, un 2-2, y donde Boca empezó ganando, pero se lo empatan, y un poco también lo que está pasando con Racing y lo que vamos a hablar de River ahora, Sí. que no se encuentra el porqué de los equipos grandes, digamos, con el poder que tienen, con el dinero que tienen, no poder llevar un campeonato corto, podemos decir que es corto, de forma regular. La primera parte pasó lo mismo, el año pasado también pasó lo mismo, y es ver si es el tipo de campeonato lo que afecta, porque recordemos que pasan los primeros 8 y después, bueno, vienen rondas eliminatorias, y capaz pensar, bueno, es de conformarte, ¿no? Entrar entre los primeros 8 y después, bueno, que sea lo que tenga que venir y se pelea ahí. Un Boca que también viene de tener una muy complicada por Copa Sudamericana, que lo hablamos el viernes pasado, y que todavía no se encuentra el equipo. Todavía las posiciones entre Paredes, Casíbar, Delgado, y también las confusiones que hay a veces en defensa con Figal y el propio arquero que se lo ha plantado como una de las estrellas o que venía a reforzar el arco de Boca, porque recordemos que Marchesín venía también de una etapa complicada, pero no encontramos o no se encuentra en Boca, digamos, la lucidez que se podría haber encontrado, digamos, en el momento 2014-2015, donde estaba Robarrena en el banco del Ceneice. Sí, perdona, Mati, yo creo que, perdón, Emi, creo que acá hay como una sumatoria de todas las cosas. Por un lado, la característica del técnico, el vínculo que el técnico tiene con el plantel. La mayoría vemos que hay algunos inconvenientes. Sí, La injerencia que tienen las autoridades en el armado de los equipos, mucho más en Boca, porque tenemos un Riquelme que es muy gravitante en sí, cómo va a armar el equipo. Y el otro es también los otros compromisos que hay, ¿verdad? Porque si bien es cierto, tenemos el torneo local de la liga profesional, pero también están los compromisos internacionales, claro. donde también creo que es como disputar dos torneos a la vez. No los juegan todos, es verdad, pero estamos sí haciendo foco en los grandes. Preocupa mucho, por ejemplo, también la situación de Racing. Claro. Independiente creo que la mira de costadito, pero también está medio por esa Sí. sintonía. Y el crecimiento que están teniendo los equipos chicos o medianos o los de provincias, que también están creciendo y esto se siente. Sí, bueno, yo creo que tanto River, Boca, Racing, que son como las tres principales figuras actualmente del fútbol argentino, tendrían que tener el plantel y la costumbre de estar disputando por lo menos las tres competencias: Copa Argentina, torneo y lo que sería, bueno, la Copa Internacional. Ha pasado, bueno, River ya en este caso está fuera de la Copa, Copa Argentina, pero tendría que tener la posibilidad de subir tantos juveniles, los chicos que juegan en reserva, y tener el plantel de primera división como para afrontar tres competencias. Claro. Hay equipos europeos que afrontan 5 competencias y la carga que tienen, digamos, es mayor a lo que se podría encontrar en el fútbol argentino. Uh-huh. Pero es cuestión del armado del equipo, creo yo, y de también esto que decís vos, qué tanto imponen los presidentes, las autoridades de los propios clubes a la hora de armar un equipo. Y qué tanta, entonces, en dónde queda el rol del entrenador también, ¿no? Porque recordemos en Racing, el gran apuntado por lo que pasó en su momento era Milito, y que también se hablaba de que Milito era el que estaba coordinando la gestión de la transferencia y de los jugadores que venían en el momento en que estaba Costa. Uh-huh. Cosa que hace que Costa sea parte de Racing y bueno, venga este nuevo técnico. Y creo que parecido puede ser lo de River. River que incorpora a Chacho Coudet como técnico y que ahora está totalmente cuestionado porque son 5 los partidos en donde River no puede ganar, sumado a que ya quedó eliminado de la Copa Argentina y el torneo local está fatal porque está último en la tabla ya con 3 fechas, y que, bueno, contra Rosario Central la última fecha pierde. Eh, pero hay que ver entonces si el entrenador tiene que tener la potestad de elegir los jugadores que quiere y cuál es el rol entonces que cumple los managers dentro de los clubes, que también hacen la tarea de scouting, de ir a buscar, de presentar, y cuánto tiene que arriesgar el presidente, en este caso, que es la máxima autoridad, al decidir, bueno, yo te pongo 16 millones para que me traigas a Correa,
pero Correa juega un partido y al siguiente partido ya está lesionado, cosa que está pasando. Y bueno, también en el caso de River, bueno, ahora se habla supuestamente de que Thiago Almada le dijo sí a River y que únicamente queda hacer la transacción con el Atlético de Madrid para ver qué plata va a gastar River ahí. En un primer momento se habla de que River estaría dispuesto a poner 25 millones o más o menos por esa cifra, que es una barbaridad de plata para el fútbol argentino. Exacto. Y no dudo que Almada se Pero creo que convertiría. esa plata se puede recuperar, ¿eh? River la recupera porque River, eso sí, pasó de tener un momento tan malo que incluso se podría haber declarado en quiebra en el momento en que desciende, pero que con la nueva gestión después de Donofrio supo recuperarse económicamente y se lo ve reflejado, bueno, en los estadios, en el plantel, en todas las instalaciones deportivas que ha estado construyendo. Y bueno, ahora que tiene un contrato de casi de 100 millones que le van a entrar por el tema del nombre del estadio. Que también River está recuperando con los conciertos, porque se hacen muchos conciertos y son muy grandes los conciertos que vienen. Y ahí recuperan mucha plata, digamos. Pero es pensar, ¿vale la pena gastar 25 millones por un jugador? Bueno, Thiago Almada creo que es indiscutible, pero ¿por qué no pensar en otro lugar? Pensar en potenciar las inferiores o buscar las apariciones que salen, no sé, capaz de una B nacional, de un mercado capaz uruguayo que siempre es muy rentable para River. ¿Por qué no ir también a Colombia, que son lugares donde normalmente River consigue buenos jugadores? Pero River está en una crisis deportiva, lo podríamos decir, que se está profundizando y que lo vamos a ver reflejado ahora con el enfrentamiento que tiene River por Copa Sudamericana. Y creo que ese va a ser el punto de inflexión para la directiva de pensar si Coudet sigue o es apartado. Esa sí todavía. Bueno, hoy veía y leía muchos diarios, tanto locales como nacionales, y algunos marcan 3 derrotas consecutivas, otros marcan 5. Yo creo que son Son 5. 5. Exacto. Y creo que también, pero no sentí, si bien es cierto, hubo un reclamo en el hall del club Sí. de militantes, pero no cargaban contra Coudet directamente, sino contra la dirigencia. Creo que el hincha todavía lo está bancando un poco a Coudet, pero no le veo mucho tiempo de más aguante. O sea, son 5 derrotas en mucho tiempo para Para, cualquier técnico. cualquier técnico y más estando en River. Sí, Es mucho tiempo. Y bueno, salió últimamente el rumor de Ramón Díaz, un histórico de River que podría volver. Pero yo creo que no es momento para pensar en historia, sino que porque Ramón Díaz viene de un ciclo de los últimos 2, 3 clubes que estuvo malísimos, sí. no sacar buenos resultados. En Brasil le fue mal, en Paraguay también le fue mal. Y yo creo que se podría bancar a Coudet, pero es buscar también que el funcionamiento del plantel, porque hay muchos errores por parte de los jugadores también. Y a veces si los jugadores no te responden, vos como entrenador no podés hacer mucho ya. Y bueno, sos el primero en salir, digamos, a intentar declarar y también sos el primero en ser apuntado. Y porque es más fácil cambiar un entrenador que cambiar 24 jugadores seguidos en Tal 2 cual. mercados de pases. Tal cual, Emi. Bueno, la verdad que es un momento difícil que está viviendo el fútbol nacional, especialmente con los grandes del fútbol, pero bueno, equilibramos un poquito con el buen fin de semana que han tenido los equipos locales y esto creo que también es algo muy bueno. Gracias, ¿te quedó algo más? No, ahí estamos con eso. Perfecto, bueno, nos encontramos el miércoles, si te parece, Sí, el miércoles estamos. para ya dar pautas de cómo se viene el fin de semana.